Serie 7. ¿Ah? Conéctate a Jesús. ¿Sí? Ahí estamos. Muy bien, mis queridos hermanos. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre, gracias a Seminarios Tisu. Conéctese con nosotros a través de conéctatejm@gmail.com. En esta ocasión, mis queridos hermanos, queremos presentar el segmento número 7. La escuela sabática regular. Realmente un segmento extraordinario. Y ya queda con ustedes, mi querida esposa, con dicho segmento. Amor, el tiempo es todo tuyo. Bendiciones. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de lunes. Y lunes que empezó con una leve llovizna por acá, pero damos gracias a Dios por sus bendiciones, ya sea que llueva o ya sea que haga sol. Tempranito estaban los pajaritos cantando y de repente empezó a llover y los pajaritos dejaron sus cánticos, pero estuvo precioso escucharlos alabar el nombre de nuestro Padre Celestial. Ojalá cada uno de nosotros pudiera desarrollar el hábito, así como los pajarillos, todas las mañanas, agradecer al Señor por sus múltiples bendiciones e iniciar la mañana poniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Le agradecemos que estén con nosotros en estos momentos y vamos a entrar en una lección que está bastante interesante. Vamos a compartir la presentación. Me ponen la presentación al principio, la tengo por el medio del asunto. Ahora sí, vamos a compartir la presentación que tenemos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, de tal forma que podamos comprender a cabalidad, podamos comprender correctamente la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por darnos este día. No era prometido, Señor. Gracias por tu protección, por tu cuidado. Nosotros no nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos al tenerte presente en nuestras vidas. Como dice el Salmo de hoy, creo que es el 114, que nos habla acerca de la presencia de Dios y cómo la presencia de Dios puede hacer que algo imposible sea posible. Para el pueblo de Israel, estar acorralados de frente al Mar Rojo, detrás los egipcios y a los lados las montañas, no tenían cómo huir, no tenían cómo escapar, pero tú hiciste un milagro, abriste el Mar Rojo para que pudieran pasar en seco. Y así como hiciste esos milagros en el pasado, hoy en día, Señor, tú también sigues teniendo el mismo poder para abrir puertas que aparentemente son imposibles de abrir, para darnos la solución a problemas que parecen imposibles. Hoy hay muchas personas que están enfrentando lo que para ellos es algo imposible, pero contigo, Señor, todo es posible, especialmente al que cree. Que cada uno de nosotros hoy, si está teniendo dificultades en su relación matrimonial y parece que esos problemas que tienen son imposibles de solucionar, que puedan saber que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo puede sanar, puede restaurar una relación rota. Gracias, Señor, por tu inmenso amor hacia cada uno de nosotros y que hoy, al escuchar tu palabra, podamos ponerla en práctica sabiendo que tú eres el Dios
de los imposibles. Dirígenos, Señor. Te lo agradecemos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la guía de estudio titulada Efesios. ¿Sí? Efesios. Pero el autor nos dice que es la epístola a los Efesios y que esa epístola tiene como objetivo llevarnos, guiarnos, para que podamos seguir a Jesús en tiempos difíciles. Y realmente, aunque usted no lo crea, yo creo que de todas las épocas de la historia, lo que nosotros estamos viviendo hoy en día son momentos difíciles en todos en los aspectos económicos. El costo de la vida sigue aumentando. Los salarios, si acaso lo aumentan, no se compara con el aumento del costo de vida. Y muchas familias se están viendo afectadas por este costo de vida, y esa presión también afecta nuestras relaciones matrimoniales y nuestras relaciones familiares. Nos las pasamos trabajando y descuidamos el nutrir la relación matrimonial. Y esta semana nosotros vamos a estar hablando acerca de cómo los cónyuges pueden enfrentar estos tiempos difíciles juntos ante la cruz de Cristo. Sin Cristo nada podemos hacer. Los problemas, las dificultades que se nos presentan como familia, como pareja, parecen ser imposibles de superar, y solo cuando juntos nos presentamos ante nuestro Padre Celestial podemos encontrar la solución a cada uno de nuestros problemas. Yo te invito hoy a que junto con tu pareja, con tu cónyuge, puedas presentarte ante el trono celestial, ante nuestro Padre. Pongamos allí todos nuestros problemas, pero no solamente nuestros problemas. Entreguémonos nosotros a Dios. En la medida en que tú y yo entreguemos nuestra voluntad a Dios, veremos que en medio del desierto, el Señor proveerá maná, proveerá alimento. Encontraremos que frente a los peligros, frente a una situación que parece imposible, el Señor podrá abrir una puerta, un mar rojo, para que podamos pasar sin dificultad. Presentémonos ante Dios juntos. La unidad familiar es importante. El enemigo de nuestras almas quiere destruir la familia, y en la medida en que logre destruir la familia, nos destruirá a cada uno individualmente. Sí, la unión hace la fuerza, y en la medida en que nosotros mantengamos la unidad familiar, tendremos mayor éxito con nuestras familias y con las situaciones que se nos presentan. Así que esta semana hemos estado hablando, y empezamos ayer a hablar de cómo juntos ante la cruz podemos lograr la victoria en Cristo Jesús. Los versículos para memorizar esta semana vienen del capítulo 5 de la epístola a los Efesios. Y para aquellos que no tienen la guía de estudio, les invito a estudiar la palabra de Dios directamente. Pueden abrir sus Biblias y estudiar la epístola de los Efesios
Y esta semana estamos estudiando los versículos 21 al 33. La epístola a los Efesios, capítulo 5, versículos del 21 al 23. Y para hoy vamos a estar analizando justamente el versículo 25 y 26 y 27. Este versículo a memorizar es el que vamos a estar analizando. El Señor, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, nos dice: esposos, amen a sus esposas. Pero, ¿cómo el esposo debe amar a la esposa? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, para purificarla, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Qué interesante esta versión de estos versículos. Así que vamos a estar analizando este texto a memorizar para ver cuál es el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que para hoy estaremos viendo la iglesia como esposa de Cristo, primera parte. Y se nos hace la siguiente pregunta. Y se compara Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27 y 29 con la historia de la persona abandonada y luego acogida de Ezequiel capítulo 16, versículos 1 al 14. ¿Qué elementos de esta historia refleja Pablo en su bosquejo? Nunca lo vi venir, nunca lo había comparado. Había leído esta historia en Ezequiel, si acaso una o dos veces, realmente nunca le había metido mente, como decimos, pero hoy el Espíritu Santo quiere que analicemos este texto y que lo comparemos con este otro texto de Efesios 5. Hay algo que hace el apóstol Pablo y estoy notando que lo hace bastante a menudo en esta epístola a los Efesios. Y cada vez que la leo y leo ahora Ezequiel, me doy cuenta de que es un estilo de escribir por parte de los profetas, de los escritores de la Biblia. Y ya entiendo por qué un profesor de español, miembro de esta iglesia, siempre decía que él veía la Biblia como una obra literaria. Ya estoy empezando a comprender por qué lo dice. Y lo vamos a notar ahora al leer estos dos pasajes. Nos dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, y esta es otra versión. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Qué fue lo que hizo Cristo para demostrarle su amor a la iglesia? Bueno, lo primero que hizo fue entregarse a sí mismo por ella. Recordando Juan 3:16, de tal manera Dios nos amó que dio. Esa es la primera cosa que notamos. Cuando amas, tú te entregas, te das a ti mismo. ¿Qué otra cosa hizo Jesús para demostrar su amor a la iglesia? La santificó, la separó. Como estaba hablando mi esposo, cada uno se restringe de estar con otros, se separa y se entrega solamente a una persona, a la persona amada. Y eso fue lo que hizo Jesús. Separó a la iglesia, nos separó a nosotros del resto del mundo, nos santificó, nos separó para un uso santo.
nos purificó, ¿sí? Recordando lo que escribió el apóstol Pablo anteriormente, que nos purifica nuestra mente, nos lava con agua, simbolismo del bautismo, y también nos purifica nuestra manera de pensar a través de la palabra de Dios. ¿Con qué objetivo? De presentarse a Él mismo una iglesia gloriosa. Y cuando vi la palabra gloriosa recordé, wow, todos nosotros tenemos que pasar por 3 etapas en nuestro crecimiento a la estatura de Cristo. Primero, somos justificados, somos hechos justos, aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Segundo, pasamos por la siguiente etapa, que es la santificación, es la purificación a través de la palabra, la restauración del carácter de Dios en nuestras vidas. Así somos santificados, porque como Él es santo, Él nos hace santos con su presencia en nuestras vidas. Y la última etapa es la glorificación, cuando este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad y podremos finalmente decir dónde está la muerte es sorbida en victoria. Sí, ya este cuerpo mortal no será sujeto a la muerte, sino que finalmente seremos físicamente transformados y tendremos un cuerpo que ya no estará sujeto a la muerte ni a la corrupción. Esas son las 3 etapas. Así que el Señor nos está presentando aquí esas 3 etapas. La etapa de la justificación, cuando se entrega a sí mismo por nosotros. La etapa de la santificación, donde nos purifica, nos lava, nos limpia de todo pecado y de toda maldad, para luego ser glorificados. Seremos presentados ante el Padre Celestial sin mancha, sin arrugas, sin cosas semejantes. Seremos puros y santos como Dios es santo. ¡Wow! ¡Qué impresionante que el Señor haya tomado esa relación que desea con nosotros y la compare con el matrimonio? Es un reto, totalmente un reto, que podamos tener una relación matrimonial en donde el uno se entrega al otro para que el otro sea bendecido, que el otro se edifique. Y es por eso que esto tiene mucha relación con Efesios capítulo 4, en donde cada uno de nosotros, con los dones que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo, nos edificamos juntamente en el cuerpo de Cristo, de tal manera que cada uno pueda crecer a la estatura de Cristo. De eso se trata, que juntos el esposo y la esposa puedan edificarse mutuamente, crecer juntos a la estatura de Cristo, y de esa manera juntos son santificados, y esperamos al final que juntos sean glorificados y presentados ante el Padre sin mancha, sin arruga, sin nada que la contamine. Wow, Dios es grande. Así que nos dice el versículo 29 que nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Vamos a ver entonces ahora cómo se compara estos textos con Ezequiel capítulo 16. Y ahora
vamos a ver en Ezequiel capítulo 16 algo que el apóstol Pablo presentó en los capítulos 1 al 3 de Efesios, cuando nos habló de que estábamos sin Dios, que estábamos contaminados, que teníamos un estilo de vida que, mejor se los leo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a las promesas. Pero ahora estamos, pero en ese tiempo también estábamos lejos de Cristo. Estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin nada. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que ahora vamos a ver cómo el profeta Ezequiel toma, o mejor dicho, Pablo tomó de Ezequiel esa misma analogía, pero vamos a ver cómo lo presentó Ezequiel en su tiempo. Y tengo que advertir, es bastante gráfico. Traté de acomodarlo para que no fuera tan gráfico, pero sigue siendo gráfico. Así que simplemente prepárense para lo que escribió Ezequiel. Y Ezequiel está hablando de cómo éramos simbólicamente hablando. Esto es una metáfora y es por eso que recordé al profesor Brígido cuando lo leí. Estamos, el apóstol, el profeta Ezequiel está presentando cómo era nuestra vida antes de Cristo. Y nos dice, en cuanto a tu nacimiento, y simplemente vamos a entrar en el meollo del asunto, cuando nacimos, dice, naciste, no fuiste cortado del ombligo, no fuiste lavado con aguas, no fuiste limpiado, estábamos sucios, envueltos en nuestros delitos y pecados. Nadie nos quería, nadie puso ningún interés, nadie demostró compasión, nadie nos cuidó. Y hace la analogía de un bebé que nace, no se le corta el cordón umbilical, se lo arroja al campo y se le abandona para que muera. Sí, ni siquiera es lavado, limpiado, simplemente, ni siquiera se le cortó el cordón umbilical. Asimismo, se fue tirado. Y la aplicación que está haciendo el profeta Ezequiel aquí, él está hablando del pueblo de Israel, que había sido como una niña abandonada que Dios había encontrado, limpiado, criado, hasta que llegó a la madurez cuando estuvo lista para casarse. Nadie la había querido como él. Así fue como surgió la nación que había estado esclavizada y sin líder que la dirigiera. Una metáfora de cómo era el pueblo antes de que Dios la rescatara. Y nos sigue diciendo Ezequiel que Dios, pasando por ahí, la vio sucia, envuelta en su propia sangre, y le dijo, vive, vive, te dije, oh tú que estás envuelta en tu sangre. Sí, vive. Y luego, después de un tiempo, pasa otra vez y mira que es tiempo de amores. Y él extiende su manto, y me recordó la historia de Ruth cuando Boaz le extiende su manto y sobre ella cubre su desnudez, y dice Dios en juramento que entró en pacto con el pueblo. Sí, la hizo suya, la lavó con agua, la lavó de sus sangres de encima y la ungió con aceite. No solamente hizo eso, la adornó, la vistió de lino, le dio comida, y su renombre se hizo grande entre las naciones a causa de su hermosura, porque era perfecta, porque Dios la había hecho perfecta.
Dios vio la condición del pueblo y asumió la responsabilidad de cuidarla. Al fin la amó, se casó con ella, la embelleció y la levantó a un estado real. Así fue como llegó a ser una nación grande y hermosa. Y en los tiempos de Salomón, en todo su esplendor, su fama se hizo tan grande que los reyes de otras naciones venían a visitarla y se quedaban maravillados. Wow. Digo, wow, ojalá todo hubiese quedado así. Pero, si usted quiere saber cómo termina esa historia, le invito a que siga leyendo Ezequiel capítulo 16 del 15 en adelante, porque se va a sorprender del final de la historia. Pero Pablo está tomando ciertas porciones de el profeta Ezequiel y la está incorporando a la relación matrimonial que está presentando en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. ¿Y qué es lo que está tomando? Dice, le está dando forma a su metáfora del matrimonio que representa a la iglesia y su relación con Cristo. Él recurre a las costumbres y a los roles de una boda antigua. En relación con la iglesia como esposa, Cristo es el esposo divino. Y aquí vamos a entrar a explicar qué significa o qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando le dice a los esposos, amad a las esposas, o maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de comunicar? Porque hay dos mensajes. Hay un mensaje en cuanto a cómo debe ser el amor del esposo hacia la esposa, pero también hay otro mensaje que está implícito y es cómo nosotros nos debemos relacionar con Cristo, porque nosotros somos la iglesia, somos la esposa de Cristo. Así que lo primero que hace Cristo por nosotros es amarnos. Nos ama con amor eterno. Es un amor que es para siempre, aunque a algunos no les guste el término. Dios es amor. Él no puede hacer nada diferente que no sea amar. Sería negar su naturaleza y su carácter. Él es amor. No hay otra. Así que lo primero que debemos recordar, nunca olvidemos cuánto nos ama nuestro Padre, cuánto nos ama Jesús, cuánto nos ama el Espíritu Santo. Juntos han hecho todo hasta lo imposible para que tú y yo sepamos que ellos nos aman con amor eterno. Así que si se te olvida cualquier cosa que estoy diciendo hoy, no olvides Jeremías 31:3. Con amor eterno, Dios nos ama. Así de sencillo. Así que nuestra relación con Dios debe ser una relación de amor. Y cuando tú estás enamorado, tú te entregas. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Se entregó por el ser amado. Qué interesante, ¿verdad? Así que, hablando de entrega, el segundo punto que Pablo quiere que recordemos es que Jesús se entregó a sí mismo como el precio de la novia. En los tiempos antiguos, en el contexto de los acuerdos nupciales antiguos, el novio compraba a la novia con el precio de la novia, que generalmente era una gran suma de dinero y objetos de valor tan grande que las economías de las aldeas antiguas dependían de esta costumbre. ¡Wow! No me imagino cuánto habrá sido esa suma de dinero.
pero para que la economía de los pueblos dependiera de ello, debe ser bastante. Así que Cristo hace algo y lo lleva al otro nivel. Él paga el precio final por la iglesia como su novia. Él se da a sí mismo como pago. Él se entrega, Él da su vida por la iglesia para demostrarle su amor. En la encarnación y en la cruz, Él se da a sí mismo como el precio de la novia. Amar como Cristo ama es un reto, pero Él no nos está pidiendo que nosotros vayamos a morir por Él, a menos que llegue a ese punto, pero es más difícil vivir por Él. Hacer una entrega diaria de nuestra voluntad como sacrificio vivo, como dice Hebreos, es lo que el Señor se deleita. Eso es lo que a Él le complace. Ver que nosotros nos entregamos por amor a Él para hacer su voluntad, poniendo a un lado nuestros deseos